¿Qué onda? ¿Cómo están? Hoy les contaré la historia de mi vida con un Draw My Life, pero también con pastelillos, galletillas y cosas dulces para darle ese toque especial de mis pastelitos. ¿Están listos? Ok, ahí les va. Todo empezó en Culiacán, Sinaloa, México, cuando un muchacho llamado Jaime escuchó la hermosa voz de una muchacha cantando una canción cristiana que hablaba de Dios. Esa muchacha se llamaba Griselda, entonces Jaime se enamoró tanto de su voz que hizo todo lo posible por buscar y encontrar a esa tal Griselda. Entonces se puede decir que el amor entre mi mamá y mi papá fue a primera canción. Se conocieron, se enamoraron y se casaron. Primero tuvieron a mi hermano mayor llamado Jaime, el que ahora es papá de Diego y Dana. ¿Se acuerdan de mis sobrinitos? Ok, mis papás querían tener otro hijo y después de intentarlo por 8 años, al fin les dieron la noticia de que estaban esperando una niña. Así que, hola, yo soy Griselda Verduzco Gámez y nací un 16 de diciembre del año 1991. Ok, sigamos con la historia. Después de 4 años nació mi hermanito menor José Abraham, que aunque ahorita ya tiene 23 años, para mí sigue siendo un bebecillo. Ok, cuando yo era una bebecilla, mi mamá me contaba que yo destruía todo lo que ponía en mis manos, que tenía un poder destructivo, porque con todo lo que jugaba lo golpeaba y lo golpeaba y lo golpeaba hasta que lo descomponía. También me contaba que yo era una niña muy alegre, muy juguetona y que cualquier persona que pidiera mis brazos, yo rapidito me iba con ellos y me hacía amiga de todo mundo. La gris amigable, nunca inamigable. Un recuerdo bien bonito que tenía de chiquita es que cuando por fin me amaneció el mentado microornito de juguete que tanto le pedí a mis papás, recuerdo que pasaba horas y horas jugando y recuerdo que hasta mi mamá se ponía a hacerlos conmigo, pero yo le decía, ya mamá, déjame jugar. Es que pues a ella también le gustaba jugar, estaba bien padre. Mi papá era un papá súper consentidor. Él era el que siempre me seguía el rollo cuando yo le decía, papá, quiero ir al concierto de Aventuras en el Tiempo, y me llevaba. O le decía, papá, quiero ir a ver el diario de Daniela, y siempre me llevaba. Yo era una niña como que muy fan. Mi papá siempre hacía todo lo posible por hacerme feliz. Como mi papá era un fanático de grabar videos todo el tiempo, él tenía como una camarota de esas viejitas que se grababan con cassettes, y cuando aprendí a usarla me empezó a traer como una loca obsesión por juntarme con mis amigas y mis primas a inventarnos programas de televisión. O sea, según yo grababa videos musicales, grababa novelas, y como era típico de mí, al modo pobrecito de mi papá, porque les compuse varias cámaras, qué vergüenza. Empecé a crecer y pues no sé si lo han notado que yo soy una fanática de lo dulce, de los pasteles, de las galletas, de las paletas. Yo creo que ni se nota, la neta. Pues resulta que empecé a subir mucho de peso y pues empezaron las típicas burlas en la escuela de que me decían, la gris, la gorda, la gordita, ella no. La verdad sí fue una etapa muy difícil porque recuerdo que me convertí en una niña muy insegura y lloraba mucho por estar gordita, y recuerdo que cuando oraba a Dios le pedía, por favor Dios, ayúdame, ya no quiero estar gordita y que se burlen de mí. ¿Y qué creen? Pues llegó mi adolescencia. Entonces, típico que empezó a gustarme mucho un niño y me dije a mí misma, ¿qué tal si adelgazas? Por eso empecé a tener ganas y ánimo de empezar a comer mucho más saludable, a comer más frutas, verduras y en especial a comer con más equilibrio lo dulce porque me gustaba mucho. Me empezó a gustar mucho hacer ejercicio y recuerdo que mis papás tenían una caminadora en la casa, entonces yo me la pasaba corriendo y corriendo. Pues bajé de peso en tan solo un verano. Imagínense que en unas vacaciones la ropa vieja ya me quedaba grandísima. Aunque mi vida ya había cambiado porque dejé de ser la gris la gordita, nos dieron una noticia muy fuerte. Le diagnosticaron a mi mamá lupus y esta enfermedad empezó a atacar sus riñones. La verdad es que fue muy triste para todos, pero gracias a Dios mi mamá siempre buscaba a Dios y él siempre le daba fuerzas para vivir con esa enfermedad. Y aunque mis papás desde chiquita me llevaban a la iglesia cristiana, la verdad es que yo no conocía mucho a Dios. Fue hasta mis 15 años cuando empecé a leer la Biblia y me di cuenta que necesitaba arrepentirme de muchas cosas malas que había hecho. Descubrí que necesitaba más a Dios que a cualquier otra cosa y me acuerdo que un día me encerré en mi cuarto y empecé a platicar con Dios llorando. Entonces mi mamá me escuchó, me tocó la puerta, entró y empezó a orar conmigo a Dios. Nos abrazamos y lloramos juntas y descubrí que necesitaba saber más de Dios. Entonces mi vida cambió por completo, decidí seguir a Jesús y Él se convirtió en mi única felicidad completa. Entonces, como en mi iglesia había reuniones de jóvenes, es ahí cuando conocí al Charlie, el que ahora es mi esposo. Cuando yo tenía 16 años me empecé a hacer amiga del Charlie. El Charlie era un muchacho de 18 años, muy guapo, era de aspecto delgado y talentoso para tocar la guitarra eléctrica en la iglesia. En ese tiempo yo era muy fan de los Jonas Brothers, así que imagínense lo que me gustaba que el Charlie supiera tocar la guitarra eléctrica. Y un día resulta que hice una pijamada con mis amigas y tuve un sueño bien raro donde el Charlie y yo éramos novios.
¿Qué? Y yo me quedé como que, ¿what? Porque me dije a mí misma, Mi misma, creo que te gusta el Charlie. entonces estaba a punto de contarle a mis amigas el sueño que tuve, pero justo antes me enteré de que al Charlie le gustaba a una amiga mía. ¡Qué historia tan triste! Pero como mi amiga decía que el Charlie estaba muy flaco, yo en mi mente, o sea, en secreto pensé, ¿Qué le pasa? El Charlie está bien guapo, qué rollo. Ojalá fuera yo la que le gustara. entonces decidí hacer una estrategia y empecé a hacerme aún más amiga del Charlie. Y mi objetivo se cumplió porque un día de repente una amiga me dice, Gris, el Charlie me acaba de decir que le gustas. Y yo no lo podía creer, me quedé en shock. Y como uno a veces es muy menso, ¿qué creen lo que dije? ¡Ay no! A mí no me gusta porque está muy flaco. sí, así como lo escuchas, cometí la tontería más grande del mundo porque repetí lo mismo que dijo mi amiga. Pero dentro de mí estaba enamoradísima del Charlie en secreto. Y lo más chistoso era que a mí me encantaba que el Charlie estuviera delgado. Era algo que se me hacía como que muy atractivo. Pero como yo era muy insegura, dejé que mis inseguridades me llevaran a decir cosas que no pensaba. Obviamente esta amiga fue y le dijo al Charlie que yo había dicho que estaba flaco. Y por obvias razones lastimé mucho los sentimientos del Charlie. Hasta la fecha le sigo pidiendo perdón por esta tontería que hice. Nuestra amistad pues se destruyó. Pasaron como 3 años en que el Charlie y yo estábamos enamorados mutuamente en secreto. Pero ninguno de los dos hacía nada. ¿Pueden creerlo? 3 años después, al Charlie se le ocurrió una técnica para ver si yo sentía tan siquiera algo por él. Resulta que aplicó la técnica de Me gusta alguien más. Y cuando me enteré, no hombre, es que no quieren saber los celos que me dieron. En cuanto el Charlie se enteró que a mí me gustaba, se emocionó mucho y al poco tiempo ya pues nos confesamos nuestro amor. Y fue así cuando yo tenía 19 años y el Charlie 21 años, cuando me pidió que fuera su novia. ¿Y qué creen que pasó después? Pues de repente, ¡pum!, cae en mi familia una crisis económica muy fuerte. Y quise empezar a buscar trabajo como que para empezar a ganar mi dinero y de cierta manera sentir que podía ayudar a mi papá pagando mis gastos. Y mi primer trabajo fue en una tienda de ropa llamada Caes, pero como mi trabajo era hacer inventario, Oh cielos, yo y los números no nos llevamos nada bien. terminé buscando otro trabajo y me contrataron en Pull & Bear. ¿Pero qué creen? No sé qué pasaba conmigo, pero como que era muy insegura para trabajar, muy penosa y me decían que era muy lenta. Entonces, tristemente me despidieron. La verdad es que me dolió mucho, pero dentro de mí sabía que Dios lo estaba permitiendo por alguna razón. Llegó el momento de decidir qué carrera voy a estudiar. Me gustaba mucho diseño gráfico, pero esa carrera solo estaba en una escuela que costaba mucho dinero. Entonces me enteré de que existía la carrera de licenciado en gastronomía en una universidad que era menos costosa. Yo no sabía hacer ningún postre, ni siquiera sabía que me gustaba hacerlos. Solo sabía que me gustaba ver a chefs cocinando postres en la televisión. Pero un día, una prima llegó enseñándome una receta de brownies y se me ocurrió anotar la receta. Nunca había hecho un postre antes, pero dije, hay que intentarlo, ¿por qué no? Entonces me animé a hacer los brownies y ¿qué creen? ¡Me salieron! Entonces se me ocurrió la idea de empezar a vender brownies en mi universidad. Quiero que sepan que aquí conocí a mi amiga Aurora y la primera vez que ella me habló me dijo exactamente las siguientes palabras. Oye muchacha, ¿a cuánto das el brownie? Y fue así como nuestra amistad empezó. Qué chistoso, ¿no? Entonces fue así cuando me di cuenta de que la venta de postres podría convertirse en mi nuevo trabajo. Y se me ocurrió, ¿por qué no empezar a tomarle fotos? Entonces dije, las voy a subir a mi Facebook. Entonces abrí un nuevo álbum de fotos al cual le puse mis pastelitos. ¿Por qué? Porque eran mis pasteles pequeños y pues eran míos. Pero de repente mucha gente empezó a seguirme que yo no conocía y mejor me dije a mí misma, mejor abre otro Facebook específicamente donde subas fotos de tus pastelitos. Entonces el Charlie estaba conmigo y mientras pensábamos y discutíamos el nombre de ese nuevo Facebook, dijimos, Pues si el álbum se llamaba Mis Pastelitos y la gente ya vio ese nombre, pues pongámosle así, no hay que pensarla tanto. pero neta que nunca pensé que ese nombre llegaría a ser lo que hoy Dios me ha regalado ser. Me empezó a apasionar tanto hacer postres que empecé a tomar muchas clases de repostería y una tía pastelera me enseñó muchos tips. Dios fue tan bueno que empecé a tener clientes y ese dinero ayudó a pagarme mi universidad y mis cursos de repostería. Llegué al punto de vender pasteles de bodas, mesas de postres, cupcakes y de todo. De pronto mi casa ya parecía más pastelería que casa. Un día llegó mi novio el Charlie diciéndome que existían los famosos youtubers que vivían de subir videos a internet. Yo no podía creer que eso existía, se me hacía como bien raro. Y fue en una tarde cuando me topé en YouTube con un video de Katy Perry llamado Birthday Lyric Video. Y se me puso la piel chinita, oigan, porque Katy Perry en ese video simula ser como una chef repostera y todo el video consiste en postres y muchos colores mezclados con música. Entonces, neta, ese video me inspiró mucho. Y de ahí surgió la idea de preguntarle al Charlie, Oye, ¿qué te parece
parece si hacemos videos para YouTube? Yo salgo, enseño a hacer algún pastel, que es lo que sé hacer, y pues tú me grabas y editas ese video. El Charlie era muy bueno para las computadoras. Entonces al Charlie le pareció una muy buena idea y gracias a eso, Mis Pastelitos se convirtió ahora en un canal de YouTube. Nuestro canal llamado Mis Pastelitos empezó a crecer de suscriptores y crecer mientras subíamos más y más videos. ¿Y qué creen que pasó después? El Charlie me pidió matrimonio. Fue en un italiano y lo recuerdo tan bien, que me dio el anillo en un cupcake y así estaba el anillito arriba del cupcake. Estaba hermoso. Obvio le dije que sí, no podía con tanta felicidad porque me iba a casar con el amor de mi vida. Y fue así un 26 de diciembre del 2015, es uno de los días más hermosos de mi vida, nuestra boda. El Charlie tenía 26 años y yo tenía 24. Entonces, pues decidimos irnos a vivir juntos a nuestra nueva casa que empezamos a rentar. ¿Y se acuerdan de una cocina azul? Sí, esa era la cocina donde empezamos a grabar los nuevos videos de Mis Pastelitos. Porque anteriormente recuerden que lo grabábamos en cocina de mi mamá. Todo pues la neta parecía ir muy bien, hasta que de repente empecé a vivir la peor pesadilla de mi vida. A mi mamá la enfermedad lupus le afectó más y más los riñones al grado de necesitar hemodiálisis. Un día se puso muy grave y estuvo a punto de fallecer. Todavía recuerdo esa llamada cuando me avisaron de que mi mamá estaba a punto de fallecer y estaba encamada en el hospital. Neta sentí como el mundo se me venía encima. Mi mamá estuvo así por muchos días y yo me preguntaba, Dios, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué mi mamá? ¿Por qué me haces esto? Recuerdo que todas las noches, en cuanto llegaba del hospital, me encerraba en el carro, ponía música cristiana bien fuerte y lloraba y le pedía a Dios que no se llevara a mi mamá. Me ponía a leer mucho los salmos de la Biblia y mientras yo me desahogaba llorando con Dios, siempre pasaba algo dentro de mí que no puedo ni explicárselos. Sentía como que una fuerza muy grande. La verdad tenía mucho terror al pensar que Dios podía llevarse a mi mamá, pero tengo un Dios tan milagroso e increíble que en esos momentos tan difíciles me demostró que si lo tengo a Él, lo tengo todo. No sé de dónde, pero su espíritu me dio unas fuerzas que yo no tenía. Yo sabía que venían de él. Y fue así un 1 de mayo de 2017 cuando mi mamá, a la corta edad de 57 años, falleció. Yo no podía creer porque, a pesar de que había recibido la peor noticia de mi vida, yo sabía y tenía fe en lo que dice la Biblia, que los que creen en Jesús, aunque estén muertos, vivirán. Neta, ni siquiera sé cómo explicarles que Dios me dio una extraordinaria paz que ni siquiera yo podía entender. Y yo sé que un día la volveré a ver sin ninguna enfermedad, sin nada de sufrimiento. La voy a abrazar y contaremos lo grande y bueno que es Dios por salvarnos. Y bueno, así como yo tengo mi historia, tú también tienes la tuya y cada uno de nosotros tenemos momentos felices, tenemos momentos tristes. La verdad es que no podemos controlar las cosas que nos pasan, pero sí podemos controlar la forma en que reaccionamos ante ellas. Gracias a Dios, quien es mi fuerza para seguir adelante cada día. Y si tú tienes un talento, sea cual sea, creo fielmente que es un regalo de Dios y lo mejor es usarlo para hacer algo bueno. Me gusta mucho una frase que dice, no por miedo a fallar, voy a dejar de intentar. Así que nunca le tengas miedo a tus errores o al fracaso, más bien aprende de ellos y siempre sigue intentándolo. Mi historia y tu historia todavía se sigue escribiendo. No sabemos qué es lo que va a pasar, pero quiero en este momento aprovechar para darte muchas gracias por estar aquí en mi vida y por hacer mi vida un poco más dulce y especial. Muchas gracias por ver todo este video, los quiero mucho. Bye.